Buen día. ¿Cómo están ustedes allí? Saludos a la audiencia también. Bien, gracias, Ricardo, muy amable. Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez y queríamos consultar. ¿Vos estuviste en la reunión ayer con el ministro de Hacienda? Sí, estuve. ¿Qué te pareció la reunión? ¿Qué conclusión podemos hacer pública, Ricardo? Y lo importante es que estuvo el ministro de Hacienda con sus viceministros y algunos directores de área y el presidente del Banco Central. O sea, las dos máximas autoridades en materia de política económica convocaron a una reunión con economistas para compartir opiniones técnicas sobre el tema del día o el tema de estos días, que gira en torno a las dificultades que tiene el Ministerio de Hacienda de hacer frente cotidianamente a sus gastos corrientes. Tiene dificultades también con la ejecución de obras públicas y lo que se ve es la preocupación de los saldos rojos que generan la escasez de ingresos fiscales versus la cantidad impresionante de gastos de inversiones que hay que realizar. Actualmente el ministro de Hacienda está ya con un déficit llamativo, pero que no llega todavía al 1,5% del Producto Interno Bruto, que es la meta o el tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Bueno, el objetivo de la reunión fue que ellos expusieran sus ideas, dieron literalmente conferencias breves con láminas de PowerPoint proyectadas en una pantalla gigantesca. Tanto el ministro de Hacienda lo hizo como el presidente del Banco Central, y después de esas exposiciones, entonces nosotros, que éramos una media docena de economistas que pudieron asistir, fueron invitados más, pero no todos pudieron asistir, y dimos cada uno de nosotros nuestra opinión, y la mía en particular es que no es tiempo de hablar de aumentar los saldos rojos del Ministerio de Hacienda. La situación no es tan crítica. El crecimiento proyectado para este año está oscilando entre 3,5 y 4% anual. Es todavía un crecimiento bueno el que tiene el país, de forma que si estamos transitando esta senda de crecimiento y el ministro de Hacienda tiene dificultades con los ingresos fiscales, es que realmente hay problemas estructurales de fondo allí en esa cartera. Y no solamente es un problema del Ministerio de Hacienda por dentro, sino de todo el sector público, cuya expresión más genuina es el presupuesto general de la nación, que es ley. Bueno, y el problema está en lo siguiente, es decir, eso es a mi visión, eso no necesariamente es la visión del ministro de Hacienda y la del Banco Central y tampoco la de mis colegas, pero yo creo que al final hemos caído en un consenso. Yo digo primero mi opinión y después voy a intentar resumir el consenso, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Mi opinión es que el ministro de Hacienda tiene que poner toda la fuerza que tiene ese cargo para reducir la evasión fiscal, que es gigantesca. Estamos hablando de nada menos que una evasión que representa el 40% de la recaudación potencial. Es decir, es demasiado grande la evasión que tiene el país, a pesar de que los impuestos no tienen una presión muy fuerte. La presión tributaria en este país sigue siendo muy baja, las tasas de los impuestos siguen siendo bajas y sin embargo la evasión sigue siendo gigantesca, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el ministro de Hacienda, por lo visto que no tiene mayorías suficientes, ni mayorías político-partidarias, ni mayorías legislativas, para emprender una reforma tributaria que solucione estructuralmente los problemas que tiene ese ministerio. Y es que la imposición como expresión técnica de todos los impuestos, ¿verdad? Descansa en un 80% en impuestos indirectos, lo que significa que los impuestos se están cobrando sin tener en cuenta la capacidad contributiva del ciudadano. Es decir, están cobrando lo mismo a uno que está en la miseria, como a uno que está en la clase media y como a un empotrado en los máximos niveles de la pirámide social. Digamos, los acaudalados de siempre, ¿verdad?, están pagando en porcentajes lo mismo que la gente de la clase media, que la gente de la clase muy baja. Es decir, eso es sumamente, no solamente injusto, es desagradable, ¿no?
Y aparte de eso, hay que saber que algunos impuestos están creados para no ser cobrados, como el impuesto inmobiliario, para poner un caso extremo, ¿verdad? Y después el impuesto selectivo al consumo sigue siendo muy bajo para las bebidas alcohólicas y para los cigarrillos, que son además productos aditivos que hacen mal a la salud y en algunos casos mata. En otras palabras, hay que acometer reformas de fondo en la estructura tributaria de nuestro país para que el ministro de Hacienda no esté teniendo cotidianamente problemas con la recaudación. Y eso es por lado de los ingresos. Hemos hablado de la evasión impositiva y también de las mismas leyes y reglamentaciones impositivas que posibilitan que la estructura de impuestos en este país sea excesivamente desigual. Es decir, castiga por igual al que tiene mucho como al que tiene poco. Pero por el lado de los egresos, es decir, del otro lado de la columna, los gastos tienen, ¿cómo expresarlo eso? El gasto público es de mala calidad. Eso significa que se sigue tolerando niveles inusitados de corrupción dentro del funcionariado público, también dentro del Ministerio de Hacienda. No solamente allí, ¿verdad? No quisiera ser injusto, en todas partes del sector público la corrupción es gigantesca y eso por supuesto resta recursos que son escasos para el Ministerio de Hacienda. Mientras no mejore la calidad del gasto y se sigan tolerando niveles extraordinarios de corrupción, no va a haber forma de que el Ministerio de Hacienda tenga recursos suficientes cuando llega la hora de pagar gastos corrientes o de hacer las inversiones que son tan necesarias. Y por otro lado, no nos olvidemos que hay también una manía pseudo legal de autoadjudicarse remuneraciones siderales en el sector público. Eso pasa en el poder legislativo, pasa también en el poder judicial. Es decir, yo me autoadjudico una remuneración sideral que está varias veces por encima de lo que es normal en el mercado y nadie me critica porque tengo poder legal para realizar eso, o sea, autobeneficiarme yo mismo con autoasignaciones intolerables. En esas circunstancias, con esa pseudo legal autoasignación de remuneraciones siderales, por supuesto que el Ministerio de Hacienda no tiene plata suficiente. En otras palabras, mientras por un lado no se mejore la recaudación, reduciendo la evasión impositiva y mejorando la estructura tributaria, y por otro lado no se mejore tampoco la calidad del gasto público, que es mala, y no solamente este ministro de Hacienda va a tener problemas, los tuvo también Germán Rojas, y el próximo ministro de Hacienda va a seguir teniendo el mismo problema, porque resulta que no se practican soluciones a fondo. Nos animan porque nos animan a tocar los privilegios de la clase política, Ricardo, y sí. La clase política está en eso que vos señalás con mucha claridad, ¿verdad? En autoasignarse recursos y privilegios cada vez más grandes. Y yo suponiendo que nos roben, ¿verdad? Porque realmente también roban, pero a rajatabla, ¿no? Suponiendo que nos roban, que es una suposición muy supuesta. Entonces, yo realmente, ¿sabes dónde yo veo o sea, no es ya una consideración de tipo económico, aunque tiene influencia económica. Para mí el problema que nosotros tenemos es la falta de voluntad del gobierno. Para mí ese es el problema. Que el gobierno en sentido amplio, entonces, Enrique, porque no es solamente una cuestión de poder ejecutivo. El poder legislativo está en las mismas, y el poder judicial también, y otros poderes del Estado también. Es decir, es como una confabulación interestatal para autoadjudicarse remuneraciones siderales, para tolerar la corrupción y para mantener la estructura de privilegios que en general en beneficio de la clase política y de la clase económicamente acomodada. No hay la menor intención de realizar reformas en profundidad, por ejemplo, para combatir realmente la pobreza y para incorporar a los sectores desprotegidos a los beneficios del progreso económico y social. Claro, es que supongamos que quieran, no lo pueden hacer porque simplemente los recursos están apropiados por la clase política. O sea, Y efectivamente, tenemos que ser claros, Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez. Si este ministro que quiere hacer buen trabajo se propusiese poner en práctica una reforma tributaria profunda, como hay que ponerla en práctica, y como la clase política no lo apoya y el Poder Ejecutivo por lo visto que tampoco, y simplemente lo van a cambiar. Va a venir el próximo ministro, que como escoba nueva va a barrer muy bien, pero se va a encontrar con el mismo problema. En otras palabras, mientras los estratos dominantes no estén dispuestos a compartir la prosperidad, esta va a ser una crisis permanente
con el riesgo de que vayamos a darnos sustos con caídas en el barranco fiscal o en una política monetaria y crediticia que no es lo suficientemente ágil para reaccionar cuando la situación está crítica. Pero yo quisiera ser también justo. Estos dos profesionales que están a la cabeza del Ministerio de Hacienda y del Banco Central son muy buenos profesionales. El problema no está en fulano de tal, el problema está en el sistema político y en las estructuras dominantes. Yo coincido totalmente, Ricardo, coincido totalmente. Una cuestión de cifras nomás que quería chequear un poco contigo. El déficit hoy mismo, en términos de cifras, estamos hablando de 100 millones de dólares, ¿verdad? Más o menos. Eso hay que confirmar porque hay diversas formas de calcular eso. Yo preguntaría directamente a la gente de Hacienda porque ellos están dando datos a la opinión pública. Sería muy interesante que la radio y nosotros sepamos exactamente a cuánto asciende el déficit hoy. En las láminas que proyectaron ayer estaban todos esos datos, pero eran tantas las láminas que al final en este momento no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que el déficit fiscal no era tan grande como nosotros todos habíamos habíamos supuesto. Lo que pasa es que ese déficit fiscal está siendo estimado a fines de junio de este año, ¿verdad? Uh-huh. Hay que proyectarlo. Es decir, si a fines de junio de este año el déficit está solo por debajo de 100 millones de dólares, pero nos falta todavía 5 meses por delante, bien puede ser que eso se duplique o se triplique. Claro. Espero que no se quintuplique, ¿verdad? Perdón, hay otra precisión de tipo matemático, Ricardo, pero eso tiene, digamos, un correlato con la caída brasileña. ¿En qué sentido? En que hay un sector de la economía paraguaya cuyos ingresos y por tanto su capacidad de tributación depende del poder de compra de los brasileños, ¿o no? Así mismo es, Enrique Vargas Peña. Yo te explico. Esta recesión combinada, o sea, no voluntariamente, no es que se hayan puesto de acuerdo, pero esta recesión que se observa en Brasil, que se venía diciendo que va a ser de menos 1,7% de su producto, que es enorme, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahora parece que ya se está diciendo que va a ser menos 2%. Esta caída fuerte de Brasil, así como la caída regular y permanente de Argentina, eso es mala noticia para nuestro país. La recesión combinada de Argentina y Brasil, y por otro lado, el acoso devaluatorio del real brasileño y del peso argentino, nos coloca a nosotros en una encrucijada, ¿no? Tenemos que decidir qué hacer. Yo creo que la situación todavía no es tan grave y por eso es que no conviene ponerse a hablar de modificar la ley de adecuación fiscal. En todo caso, lo único que se podría modificar es ese artículo que hace referencia a los gastos de capital. Si son inversiones, me parece muy bien, pero cuidado con destinar todo aumento del déficit fiscal al aumento de gastos corrientes, por ejemplo, porque eso sería hacerle otra vez el juego a la corrupción y a la pseudo legal autoasignación de remuneraciones federales. Claro. Hay que poner un tope definitivo a los gastos corrientes, pero no solamente evitando que aumente, sino reduciéndolos, eliminando la corrupción. Yo sé que va a ser muy difícil eliminarla, pero por lo menos reduciéndola significativamente y ver qué pasa con la matriz salarial, porque no puede ser que los funcionarios públicos hoy en día, trabajando menos que los del sector privado, estén ganando mucho más. Ahí se produce una desproporción bastante considerable que es preocupante porque se está consolidando y puede volverse un problema estructural.